Recordemos momentos del G-Code que para muchos puede ser simple, pero dice mucho más de lo que cualquiera puede percibir a simple vista. Uno de esos instantes cuando Jungkook, sentado junto a los demás integrantes mientras estaban comiendo, esperaban que Jimin se uniera a ellos. En apariencia todo era rutinario. Sin embargo, la forma en la que ya el cuerpo de Jungkook respondía a la llegada de Jimin revelaba una dinámica completamente distinta, cargada de una tensión sutil, íntima y notable. Antes de que Jimin llegara, Jungkook permanecía sentado de forma recta, con su cuerpo en dirección frontal, sin mostrar mayores señales de interacción física con quienes lo rodeaban. Incluso podríamos decir que estaba muy concentrado, disfrutando de su plato. Pero en el momento exacto en el que Jimin entra y toma asiento junto a él, todo cambia. La postura de Jungkook sufre una transformación evidente y reveladora. Gira completamente su torso hacia la dirección de Jimin, de modo que su atención y presencia quedan volcadas exclusivamente hacia él. Más allá de una simple rotación corporal, hay un gesto clave que delata mucho más. Jungkook separa deliberadamente sus piernas y posiciona la silla de Jimin entre ellas, como si instintivamente creara un espacio cerrado, casi privado que lo incluya únicamente a él. Esta acción no es casual, no es simple acomodo físico. El lenguaje corporal de Jungkook en ese instante transmite una sensación poderosa de pertenencia, de cercanía selectiva. Es como si con ese solo movimiento dijera, aquí estás seguro, aquí es tu lugar. La forma en la que literalmente rodea a Jimin con su presencia crea una burbuja invisible en la que no cabe nadie más. No hay contacto físico directo, pero la disposición corporal de Jungkook envuelve a Jimin de una manera que trasciende cualquier palabra. Como si su cuerpo hablara por él. Abrir las piernas y ubicar a alguien dentro de ese espacio íntimo es un gesto cargado de significado. No solo refleja una profunda comodidad, sino también una especie de marcaje simbólico del terreno emocional. Es un acto que puede ser interpretado como protector, sí, pero también como posesivo. Hay una línea muy fina entre cuidar y reclamar algo como propio, y en ese momento, Jungkook parecía inclinarse sutilmente hacia lo segundo. Su actitud no es desafiante ni invasiva, pero sí lo suficientemente clara como para transmitir la idea de que hay una conexión especial entre ellos, una sintonía que no necesita validación verbal para ser comprendida. Y si observamos con atención, lo que hace que este gesto sea tan impactante es la naturalidad con la que ocurre. No hay nervios, no hay intención de disimulo. Jungkook actúa con la soltura de quien sabe exactamente quién es para el otro, de quien no teme mostrar esa afinidad porque ya está establecida desde hace mucho. Lo que su cuerpo expresa es confianza,
cercanía emocional e incluso un leve matiz de coqueteo silencioso. El hecho de que todo ocurra sin contacto directo, pero con una claridad rotunda en los gestos, lo convierte en uno de esos momentos que los ojos atentos no olvidan. Y es que no se trata solo de estar cerca físicamente, sino de cómo ocupa el espacio con el otro. En este caso, Jungkook no solo se acercó, construyó un pequeño refugio a su alrededor, lo delimitó y lo ofreció, casi instintivamente, solo a Jimin. Eso no se ve todos los días y mucho menos se finge. Esta es una actitud que ya hemos visto en Jungkook en múltiples ocasiones. Intentar crear un espacio donde solo sean él y Jimin, a pesar de estar rodeados de otras personas. Algunos incluso dicen que es su manera de dejar en claro a cualquiera que está cuidando de Jimin. Como dije, esto es un patrón, es una constante, algo que Jungkook no repite con los demás. Nunca se le ha visto hacer aquel gesto con los demás miembros. Su lenguaje corporal se vuelve claramente más abierto y receptivo e incluso posesivo únicamente con Jimin. No es una coincidencia, no es una excepción, es una forma de comunicarse que aparece cada vez que están juntos. Y aquello es verdaderamente impactante, la exclusividad del gesto, porque sí, Jungkook convive con muchas personas, ríe y comparte momentos. Pero ese nivel de apertura corporal, ese acto de crear un espacio solo para uno, ese lenguaje silencioso, es solo para Jimin. Es una dinámica que se repite con naturalidad, como si sus cuerpos ya supieran qué hacer al estar cerca. No necesita guión, no necesita planeación. Es algo que ocurre cada vez de forma casi inconsciente, pero evidente para quien sabe observar. Jungkook no solo se sienta junto a Jimin, lo incluye en su espacio, lo rodea y lo centra, y está más que claro que Jimin está acostumbrado a este tipo de acto. Él ni siquiera se sorprende o intenta salirse del lugar, simplemente se deja hacer, deja que Jungkook haga lo que cree necesario.